7:49. María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Bueno, legisladores muy fieles, cercanos, de los más radicales con la posición del expresidente Leonel Fernández. Nos dice que es incierto que Leonel propusiera 7 puntos de negociación. Dice ese legislador que eso es un invento más de los tantos que han sacado. Ya no saben qué inventar. Es un absurdo lo de la vice, el voto preferencial, la ampliación del comité político y los demás puntos. Es parte de la campaña mediática para confundir. El único punto que Leonel ha planteado es el respeto a la Constitución. Recordamos que se ha tratado esto y ayer Carbón hablaba de estos puntos específicamente. Como yo decía en mi comentario, no puedo decir que estas propuestas hayan salido de boca de Leonel, decía en mi comentario temprano, pero esas propuestas se han hecho. Se han hecho y han salido de personas que están con el doctor Leonel Fernández. Incluso se han reunido, esas personas se han reunido con otras personas y eso ha surgido. Y difícilmente esas personas lo hagan por iniciativa propia. Eso ha surgido porque esas propuestas le fueron formuladas a varias personas para que la hicieran de conocimiento del presidente Danilo Medina y de su sector. Bueno. Por otro lado, señores, otro terremoto en Nepal. Lamentablemente, a 2 semanas de aquel terremoto del 25 de abril de 7.9, el mayor en 80 años en la historia de Nepal, y ahora se registra otro de 7.3 a 15 kilómetros de profundidad y a una comunidad, el epicentro que está al noroeste de Katmandú, entre Katmandú y el Everest, muy cerca del uno de los principales campamentos base de los que van a escalar el Everest. Ya ustedes saben, un país que estaba enfrentando cifras de 8.000 muertos, 15.000 heridos, 8 millones de personas afectadas y ahora verse con esta situación. Este nuevo terremoto afecta a una zona ya devastada por el terremoto anterior. El pánico es que personas que estaban viviendo en edificios que habían sufrido daños pero no habían caído, pues ahora está el temor de que estos edificios colapsen. Ya ustedes saben, han habido ya réplicas y una población que tenía el llamado estrés postraumático a 2 semanas del terremoto, enfrentarse ahora no a una réplica, no a otro terremoto fuerte de 7.3. Por otro lado, en el día de ayer se reunieron los empresarios y la información que se tiene es que ellos, la propuesta que van a llevar mañana en la reunión del Comité Nacional de Salarios es un aumento del 8%. Ellos habían hablado de una inflación acumulada en los últimos 2 años de cerca del 5% en base a las cifras ofrecidas por el Banco Central. Entonces ahora ofrecen un aumento del 8%, pero con la condición que se cumpla con lo de la reclasificación de las empresas. Los trabajadores que habían exigido un aumento del 30% e incluso que este sea con efectos retroactivos desde julio del año pasado, dicen que esto es una burla, que no lo van a aceptar y que lo único que le dejan es el recurso de la protesta. Ya Monseñor Agripino Núñez Collado ha dicho, hay que evitar la protesta porque la protesta no siempre es pacífica. Vamos a ver qué ocurre en el día de mañana, pero desde ya uno se olvida de descarta la posibilidad de un acuerdo ante estos números tan distantes, un 30% de parte de los trabajadores y un 8% de parte de los empleadores. Y cuando uno ve esto, voy a poner punto y aparte, pero no punto final, porque es el mismo tema de salarios. Punto y aparte con esta información, porque hablamos de salario mínimo en el sector privado y ahora vamos a hablar de salarios en el sector, en el gobierno, sobre todo en instituciones descentralizadas. Partimos de que si el gobierno quiere gente calificada, con una buena preparación, con maestrías, doctorados, con experiencia en el área, con relaciones, trilingüe, o sea, una persona capaz de resolver, tiene que pagarle bien. De lo contrario, el sector privado capta estos recursos humanos. Ahí no tenemos duda. Pero cuando uno ve esta información, que les invito a que la busquen en el periódico El Diario, El Dinero, un periódico especializado en temas económicos y financieros, hay una información interesantísima, ustedes la pueden buscar, megasueldos top 10 de los salarios en el sector público.
y habla de que pese a una ley que es del 2013, la Ley de Regulación Salarial del Estado, que busca eliminar las distorsiones, se mantienen estos salarios en muchos casos que superan al del presidente de la República, y salarios ellos buscaron de las instituciones que publican en sus sitios en internet la nómina de sus empleados y de sus ejecutivos, y sacaron los 10 puestos con mayor salario en instituciones gubernamentales, algunas descentralizadas. El número 1 lo ocupa el gobernador del Banco Central, con un salario de 1.049.680. Número 2, superintendente de bancos, 980.363,22. Número 3, la vicegobernadora del Banco Central, 947.030. Gerente del Banco Central, el puesto número 4, 840.875. Estoy hablando de los 10 salarios más altos en instituciones del Estado, en la mayoría descentralizadas, según un informe que publica el periódico especializado en noticias económicas y financieras El Dinero. Continúo. Posición número 5, superintendente de seguros, 800.000. Posición 6, administrador del EDESTE, 695.000. Dice que las otras distribuidoras no han publicado estos datos, por eso no están incluidos. Número 7, superintendente de valores, 649.865,86. El director de aduanas ocupa el puesto número 8, 630.919. El puesto número 9, el superintendente de electricidad, 568.139,76. Y el puesto número 10, director de la DGII, 522.991. O sea que tenemos en estas 10 posiciones salarios que van entre $500,000 y $1 millón mensuales. Y con distorsiones que dice que a veces hay funcionarios que tienen un salario superior al ministro de la institución al que pertenecen. En este caso, instituciones que dependen del Ministerio de Hacienda, y sus directores tienen salarios superiores al del ministro en estos casos. Esto, cuando uno lo compara con lo que estamos negociando, el salario mínimo para los empleados del sector privado, y la lucha que hemos tenido cerca de 6 meses y no se acaban de poner de acuerdo, la verdad que, y las súplicas que han hecho desde el propio gobernador, el presidente, ahora Monseñor Agripino y muchos sectores. Esperamos que, vamos a ver qué pasa en la reunión de mañana. Bueno, aunque hay otro punto de contraste, porque cuando tú ves lo que pasa con la mayor parte de los servidores públicos, tú te encuentras con una situación muy deprimida en términos salariales. La mayoría de los empleados. Pero claro que sí. Claro. Entonces que sí. Contrasta con estos niveles. Con estos niveles, sí, claro que sí, pero la situación de la mayoría de los empleados públicos es crítica. Y lo peor, esta ley del 2013, Ley de Regulación Salarial del Estado, que establece las normas y las condiciones y los mínimos, máximos, todo, la formación, el número de años, ¿y de qué sirve? O sea, por eso ya al final uno no cree en leyes, porque ¿para qué sirven? No se cumplen con estas leyes. Entonces, les invito a buscar en El Dinero esta información para que la analicen con más detalles. Son las 7:58, tal y como anunciamos hoy en el Sol de la Mañana, después que regresemos de esta pausa, estará con nosotros el doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a conocer sus planteamientos jurídicos y sus planteamientos políticos en relación con este asunto de la reforma. Ya no es una posibilidad, pues ya es un proyecto, claro. Ya hay un proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Revisora. Ayer se completó los 9 miembros. Los 9 miembros de la comisión, y probablemente la semana próxima, después del informe de esta comisión, el Senado de la República aprueba pues la convocatoria
la ley de convocatoria a la Asamblea Revisora, y entonces ahí pasa a la Cámara de Diputados. Y hemos visto como muchas objeciones que se han presentado, luego hay otros juristas o legisladores que explican, y entonces uno concluye es cuestión de interpretación, como este caso reciente que explicó el senador Charlie Mariotti, que algunos decían, bueno, los proponentes no pueden formar parte de la comisión, pero dice Charlie Mariotti, no, se cambió el reglamento interno, es cuestión de interpretación, y así lo de referéndum, que ya hablamos de eso, pero bueno, ya hablaremos ampliamente con Franklin Almeida. 8:00 a.m, cambio y fuera, Vladi.